se ensañan unos contra otros, se levantan, las autoridades se levantan contra las personas que están bajo ellos. Por ejemplo, la policía sobre los civiles. Los civiles se levantan contra la policía. Hay violencia por donde quiera que vemos, y esto a causa del pecado, a causa de la maldad, pero también a causa de una mala decisión que específicamente esta nación ha tomado, y es la decisión de apartarse de la palabra de Dios. Los gobiernos dan más importancia a muchas cosas que el fortalecimiento de los hogares y de las familias. Se habla, por ejemplo, del calentamiento global y todas las tormentas que hemos visto durante estos días. Claramente hablan acerca del cambio del calentamiento global, pero también se habla de política. Uno ve las noticias y es política por acá, y todos encima de Trump, todos contra Trump, demócratas contra republicanos y viceversa. Se habla de guerras, se habla de situaciones difíciles en el exterior, en otros países. Las noticias hablan acerca de esta clase de situaciones y dedican poco o nada para hablar acerca de lo más importante en la sociedad, que es la familia. El solo hecho de apartarse de Dios y de la palabra de Dios nos da a nosotros, nos alumbra el camino para saber hacia dónde se dirige esta generación, esta sociedad. La ruptura de los hogares tristemente ha alcanzado aquí en Estados Unidos más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio. Pero esta estadística no considera que muchos de ese otro 50% que está unido en matrimonio, aunque muestre una apariencia de que las cosas están bien, aunque van y vienen, van a vacaciones, regresan, salen, entran, y hay una apariencia de que las cosas están bien, en el seno del hogar hay división. O sea, que de ese 50% que supuestamente están unidos, en realidad, ¿cuántos de verdad, cuántos hogares están unidos? Esposos separados viviendo en la misma casa, hijos separados de sus padres también, que no se hablan, que no comparten, entran y salen, medio se cruzan, un par de palabras al salir y entrar del baño, y después cuando van a ver ya nadie está en la casa, y unos llegan en la noche, otros llegan al otro día, etcétera. Hay una división en el seno del hogar, y todo esto debido a muchas influencias de la sociedad, muchas influencias del gobierno, influencias de la economía, influencias sociales, influencias religiosas también. De allí que el trabajo de la iglesia debe ser principalmente el tratar con las familias. Debemos enseñarle a los hijos a ser obedientes, y eso hacemos en la escuela dominical. Los niños aprenden a ser obedientes, que obedezcan a sus padres, que honren a sus padres, ya que ese es el primer mandamiento con promesa. Pero también enseñamos a los padres a que no exasperen a sus hijos, a que los traten bien, a que reine el amor en las casas entre matrimonios. Le enseñamos a los jóvenes solteros a que escojan muy bien con quién han de casarse. Ese es el trabajo de la iglesia, el trabajo pastoral. Dirigir, hablar, predicar, para que no se cometan los errores que tanto está cometiendo esta sociedad, y que a la larga resulta simplemente en divorcio, en separación, y si nos vimos ya no te conozco, ya me voy, me separo de ti. Así es que debe la iglesia tomar esta prioridad con mucha seriedad, de enseñar
a los solteros, de enseñar a las solteras, de enseñarle a las jovencitas acerca de orar por su futuro esposo. No sé cuántas de ustedes oraron desde la adolescencia por su futuro esposo. Hermana Verónica es una de ellas. Ella testifica eso, que desde los 14, 15 años le enseñaron a orar por su esposo. Es que debemos nosotros preocuparnos por esto. Y los que tienen más recorrido en el matrimonio y en el hogar, los que ya han criado a sus hijos, entonces también debemos enseñarles a que examinen sus vidas, y si hay necesidad de tomar correctivos, que se tomen antes de que sea demasiado tarde, porque también se están divorciando los cristianos. También los hogares cristianos se están separando, se están derribando. Creo que debemos entonces estar atentos todos. No digas en esta hora: no, yo no necesito que me hablen acerca del hogar, acerca de la familia, tengo mucha experiencia. Si todo te ha salido bien y si crees que estás viviendo una relación perfecta con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, entonces glorifica a Dios en esta hora. Pero si crees que todavía hay espacio para crecer, si crees que todavía hay situaciones que deben ser corregidas, que deben ser cambiadas, si crees que todavía puedes ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor padre, si crees que hay espacio para un desarrollo mucho mayor en tu vida, entonces estemos atentos a lo que dice la palabra y manos a la obra. Amén. Santiago dice que no seamos nosotros oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Es que el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de no conformarse al siglo o a este siglo, se refiere a no conformarse al estilo de vida del tiempo, del momento, del presente siglo malo. Un estilo de vida que definitivamente choca con la palabra, que si uno fuera a tomar la palabra como una plomada para verificar si el estilo de vida de esta sociedad, de este tiempo, está de acuerdo a la palabra de Dios, si usted pone la palabra de Dios como plomada, y aquí está la pared del estilo de vida de la sociedad, ¿qué nos puede decir la palabra de Dios respecto a si es válido, si está correcto este estilo de vida, o si más bien está apartado de Dios? Y al considerarlo, al poner esta plomada contra la sociedad de este tiempo, descubrimos que choca prácticamente enteramente con lo que Dios demanda, con lo que Dios exige, con lo que Dios espera de la familia. El Congreso, no solamente en esta nación, sino en prácticamente todos los países desarrollados, han aprobado las leyes de la unión libre, de la unión entre dos hombres, dos mujeres. Y aunque lo alaben y aunque lo aplaudan aquellos que practican este estilo de vida, la palabra de Dios dice lo contrario. Nosotros debemos aprender a no ensañarnos, no levantarnos en contra del carácter de una persona, ya que cada persona tiene libertad de hacer lo que desee según la constitución de esta nación. Tampoco nos vamos a convertir en personas que ataquen, que se levanten y con violencia tomemos nosotros a, digamos, estas personas para hacerles daño. Por supuesto que no, ya que esto no es cristiano. Pero lo que sí debemos nosotros es enseñar a nuestros hijos y enseñarle a la iglesia que Dios tiene un estándar, que Dios tiene un modelo bien definido en la palabra,
y que Dios es Dios por encima de todo capricho humano, por encima de todo designio humano. Dios es Dios y su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así es que al considerar uno el presente siglo, que choca contra la escritura, que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, y que se han levantado en sus concupiscencias, y donde la moral ha llegado a un bajo nivel como nunca antes se había visto en la sociedad. Así es que el apóstol dice en este par de versos, en este verso dice: no os conforméis, nos dice qué es lo que debe evitarse. Lo que debe evitarse es el conformarse al estilo de vida de este mundo, a su mediocridad, a su forma de ver la vida, a que el estándar del mundo sea mi estándar. No puede ser que lo que hace el mundo nosotros lo estemos aprobando, aceptando y peor aún, viviéndolo. El apóstol Pablo habla acerca de estas personas, que unas que antes éramos y hacíamos esto y hacíamos lo otro, y dice que otros que lo están haciendo, pero no solamente lo hacen, sino que se complacen con los que las hacen. La iglesia debe tener muy claro cuál es el modelo de Dios para la familia. Esta sociedad se ha apartado de Dios, se ha apartado de la palabra. Qué triste que, habiendo comenzado según el principio bíblico, los fundadores de esta gran nación tuvieron en cuenta usar la palabra como un fundamento respecto a cómo vivir, cómo tratarse en el uno al otro, cómo edificar sus sociedades, sus comunidades, pero que al paso de los años Satanás haya metido en las personas un deseo de apartarse más bien de Dios y de la palabra, al punto que ya en las escuelas no se puede hablar de Dios, no se puede introducir una Biblia y abrirla en el comedor, ya en los lugares de gobierno no se puede hablar de la Biblia, no se puede tener la palabra de Dios. Así es que poco a poco se han apartado de lo que Dios requiere. La pregunta es: ¿cómo pretende la sociedad promover el desarrollo integral de las familias si se han apartado de la palabra de Dios? Yo te pregunto ahora, hermano, ¿qué tan cerca estás tú de la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios para tu vida? Así es que dice lo que debemos evitar. Debemos evitar conformarnos, debemos evitar tener una mentalidad igual a la mentalidad del mundo, la mentalidad del siglo, y nos dice lo que debemos hacer. Dice: transformémonos, transformaos. Lo que debe hacer cada creyente es transformarse mediante una renovación. O sea, que debe existir en la sociedad un cambio de forma de pensar si quieren que las familias, que es el núcleo familiar, es la fuerza de la sociedad. Igual la iglesia, el núcleo familiar es la fuerza de la iglesia. Dios es el que nos ha librado, nos ha salvado, pero las familias unidas son las que formamos la iglesia. Así es que necesitamos pasar por una renovación, por una metamorfosis, por un cambio de la forma de pensar, para que nosotros podamos entender, porque vea lo importante de esta enseñanza, de este pasaje, que la transformación es necesaria para que podamos nosotros comprobar y entender la voluntad de Dios. La gente quiere conocer cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios, y nuestra oración siempre es: Señor, dirígeme a hacer tu voluntad. Señor, ayúdame en este trabajo, ayúdame en esta nueva empresa de mi vida, ayúdame, Señor, en estas dificultades de mi vida, muéstrame tu voluntad. Y queremos que el Señor nos hable de su voluntad, nos revele por su palabra. Pero la voluntad de Dios solamente la puede entender aquella persona
que ha pasado por un proceso de transformación de su mente. O sea que Dios no le revela la voluntad suya a toda persona. Tiene que haber un cambio en su mente. Ahora, hablando de la edificación del hogar, ninguno de nosotros nacimos con un conocimiento innato de la administración del hogar. Aquí nadie puede decir, desde que yo tengo conciencia, yo ya sabía cómo administrar la casa. No nacimos nosotros con esa capacidad de nuestra mente, sino que fue algo que fuimos aprendiendo en el camino. Los primeros de quienes aprendimos a administrar la casa, administrar el hogar, pues fueron nuestros padres. De ellos aprendimos. También aprendimos de nuestros parientes, de nuestros tíos. Aprendimos de nuestros vecinos, aprendimos de la sociedad, aprendimos de los de la farándula. En el televisor se aprende de cómo administrar el hogar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Si es que no nacimos nosotros sabiendo administrar de forma innata, sino que es un proceso que fuimos aprendiendo. ¿Para bien o para mal? Quizás si tú reflexionas en la administración del hogar que aprendiste de tus padres, quizás no fuera mejor. Quizás tus padres se divorciaron. Quizás tus padres fueron negligentes. Quizás tus padres te abandonaron. Quizás tus padres no te enseñaron. Bueno, pero con ese aprendiste. ¿Qué fue lo malo de ellos? Para corregirte, para no hacer lo mismo. Esto ha formado nuestra vida. Y por eso es que no hay un libro que nos diga en las estanterías de las bibliotecas, que nos diga el ABC de la administración del hogar. Cada persona tiene un modo de operación, digámoslo así, diferente. Y la familia A no opera de la misma manera que la familia B aquí, ni la familia C opera de la misma manera que la familia Y allá atrás, sino que tenemos diferencias. Tenemos diferentes estilos, tenemos diferentes prioridades, tenemos diferentes formas de acercarnos a los problemas. Algunos reprenden de una forma, por ejemplo, otros reprenden a sus hijos de otra manera. Algunos educan a sus hijos de una forma y otros educamos de otra manera. Sin embargo, considero que hay tres cosas necesarias para que nosotros podamos estar seguros de que estamos edificando nuestros hogares de la forma como Dios exige, de la forma que Dios desea. Y número uno es que debemos nosotros saber, tener claridad de dónde estamos parados y hacia dónde es que nosotros nos dirigimos. ¿En dónde estamos parados? Bueno, ya lo hablé, estamos parados en un tiempo difícil, de una sociedad difícil, que, repito, a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Así es que este conocimiento de que el estilo de vida de la sociedad no es compartido con la forma que Dios desea, con la forma que Dios tiene para el hombre, eso me ubica a mí, para yo tener entonces mis medidas, para yo tener entonces mis defensa, para yo entender en dónde es que tengo que esforzarme más, cuáles son las áreas de la vida o cuáles son las áreas de mi hogar que tienen o necesitan más atención, porque el mundo es malo, porque el mundo está dañado, porque el mundo no puede agradar a Dios. Así es que yo tengo que saber hacia dónde dirigirme, saber dónde estamos. Segundo, necesitamos nosotros entender que no podemos nosotros agradar a Dios, ni podemos nosotros vivir la forma como Dios espera que la vivamos, si no es con un baño de la sabiduría de Dios. Mi sabiduría humana me puede afectar
el trato mío con mi familia puede dañar lo que Dios espera de mí para mi hogar. Pero la sabiduría de Dios es perfecta. El conocimiento de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a saber vivir en nuestros hogares. Y lo tercero es no ser simplemente oidores, sino ser también hacedores. Es decir, ser proactivos. Que no se queden las cosas simplemente en la enseñanza que entraron a nuestro oído, o las escribiste en la nota del sermón, y después llegaste a casa y pusiste la nota del sermón ahí en la oficina, y van pasando los días, van pasando los meses, van pasando los años. Se te olvidó que se te enseñó acerca del modelo de Dios, acerca de qué es lo que Dios espera del hogar, pero después de que volteas a mirar, no hiciste lo que tenías que hacer. No os conforméis a este siglo. Es que sabemos que este mundo está errado. Sabemos que este mundo ha negado al Señor, ha negado la palabra, y cada miembro del hogar, de nuestros hogares, debe tener claridad de que nosotros somos para agradar a Dios únicamente. No para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Marcos 3:25 dice: después de que le dijeron al Señor que los milagros que Él hacía, los hacía por obra de Satanás, Él les dice, 3:25 de Marcos dice que una casa está dividida contra sí misma. ¿Tal casa qué? No puede permanecer. Es que necesitamos nosotros que cada miembro de nuestra casa esté en la misma página. ¿Cómo enseñarle nosotros a nuestros hijos a entender eso? Que estamos todos en la misma página, trabajando por lo mismo, trabajando por edificar hogares según el modelo de Dios, no para agradarnos a nosotros, sino para agradar al Señor. Una casa dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hermanos, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Tu vida es un santuario para el Señor. Tu corazón es una casa para Dios. ¿Cuántos han sido lavados por la sangre del Cordero? Amén. Fuimos comprados con precio de sangre. El apóstol Pedro dice: no con cosas corruptibles como oro, plata, piedras preciosas, sino con cosas incorruptibles, con la sangre de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que fuimos comprados y le pertenecemos a Dios, y Dios nos llamó a nosotros para que fuésemos su casa, su templo, su templo. O sea que lo que Dios dice debe hacerse. Aquí no hay forma para uno contradecirle al Señor. Señor, si tú lo dices, vamos a hacerlo. El Señor le dijo a través del apóstol Pablo a los corintios, les dice: no os unáis en yugo desigual con el incrédulo. Y les dice las razones. Porque ¿qué compañerismo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre Belial y Jesucristo? No hay ninguna comunión. Así es que dice: somos templo del Dios viviente. Como dice el salmista: habitaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Esa es la iglesia, hermanos. Somos comprados para ser templo del Señor, y entonces la instrucción del Señor es: no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué me refiero a esto?
Porque si cada miembro de la casa debe estar en la misma página, el primer problema que yo encuentro en los hogares es cuando no hay una unidad en los intereses. Uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Por ejemplo, hablando, más adelante vamos a hablar de eso en otra oportunidad, acerca de los intereses financieros. Y el esposo tiene un plan financiero y quiere irse por este lado, y la esposa tiene un plan financiero y vamos por este lado. Y el uno tira para lo suyo y el otro tira para lo suyo, y no hay comunión, no hay unión. Entonces empieza a haber una separación de bolsillos. Y yo trabajo para lo mío y tú trabajas para lo tuyo. Y que te vaya bien. Y trabajo aquí fuerte y veo que ya hay necesidad, pero tengo mi mente y mi corazón en un propósito y tengo que cumplirlo, porque cuando uno se pone algo en el corazón, uno lucha para alcanzarlo, ¿verdad? El problema es que el hogar tiene que ser tan compacto, el hogar tiene que ser tan unido, que todos sean de un mismo sentido y de un mismo corazón. Los esposos deben ser una sola carne, pero no solamente en el aspecto sexual, sino también en mi forma de pensar, en mi forma de ver la vida, en mi forma de adorar al Señor, en mi forma de entrega total al Señor, ¿verdad? Entonces, si yo voy a tirar para un lado y el resto de la familia tira para otro lado, no hay comunión. Y una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así es que cuando tengo la oportunidad de hablar con aquellos que se están preparando para el matrimonio, les hablo acerca de eso. Les hablo acerca de eso. Qué tristeza cuando dos personas se casan y uno tiene una fe diferente al otro. Hemos visto casos tristes. Uno tiene la fe diferente al otro. Por ejemplo, uno es católico y el otro es cristiano. Pero es que nos amamos. Y claro, salir y comer y pasear, bien agradable. Pero ya cuando vienen las dificultades de la vida que vienen, y cuando vienen las etapas de la vida que tienen que venir, entonces se marca la diferencia. Por ejemplo, nacieron los hijos, y aquel que es católico tiene sus creencias católicas, las cuales respetamos, y así es que él dice: vamos a bautizar al niño o a la niña. Y la esposa, que es cristiana, dice: no, porque la Biblia no dice acerca de eso, pero aquí entonces dice que sí. Y la hermana dice: vamos a traerlo a la escuela dominical. Y el esposo dice: no, que aprenda catequesis. ¿Sí pasa o no pasa? No me dejen decir mentiras, ¿verdad que sí pasa? Sí es. Una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Así es que si yo tengo una fe, pero mi esposa tiene otra fe, entonces he entrado en un yugo desigual y me he levantado en contra de Dios. Si Dios dice una cosa, téngalo por seguro que así es. Así es que qué tristeza que los jóvenes no tengan esto en cuenta antes de casarse. Por ejemplo, por eso es que digo que la función de la iglesia debe ser tratar de forma íntegra las familias. Y antes que vengan los problemas, como se dice por ahí, coger el toro por los cachos. Hay que dominar la situación. Así es que hay que conocer en dónde estamos parados. Necesitamos la sabiduría de Dios. Dice Proverbios 14:1: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con las manos la derriba. Pero no solamente podemos aplicarle eso a las mujeres, sino también a los hombres. Los hombres también hacen parte de la edificación de la casa. Por eso es que en Lucas 6:46 nos habla el Señor una parábola
muy hermosa acerca de la necesidad de tener un fundamento bien establecido en la vida. Dice la Escritura en el versículo 46 de Lucas capítulo 6: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. El fundamento ya ha sido establecido para la edificación de los hogares, hermanos. El fundamento es la palabra de Dios. El fundamento es Jesucristo. No se puede poner otro fundamento tanto para la edificación de mi vida cristiana. No se puede poner otro fundamento para yo poder ser edificado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como dice el apóstol Pablo. De la misma manera no puede ser puesto otro fundamento para la edificación del hogar que no sea la palabra. Si ese fundamento es mis relaciones, si ese fundamento es lo que predica el Congreso de esta nación, si ese fundamento es lo que predica el presidente, si ese fundamento es lo que predica la Corte Suprema de Justicia, esa casa no va a permanecer. Pero si el fundamento es Jesucristo y su palabra, hermano, téngalo por seguro que pueden venir los fuertes vientos, puede venir el río con ímpetu, se nos puede levantar a nosotros toda la sociedad para hacernos a nosotros caer o convencernos de que el estilo de vida del mundo es mejor. Pero si hemos puesto a Jesucristo como el fundamento, hermano, nuestra casa va a permanecer. ¿Cuál es el tip que le puede dar los hermanos que llevan tantos años en el Señor y que tienen sus hogares, tienen su esposa bien tenida, tienen sus hijos que sirven al Señor? Por ejemplo, pastores que tienen hijos pastores y tienen nietos pastores y hogares de esa forma. No es porque yo soy hijo del pastor tal, no porque soy nieto del pastor tal, que mi hogar se mantiene, se permanece, sino es porque se ha puesto un fundamento, y ese fundamento es la palabra. Solamente el hogar cuyo fundamento es Jesucristo puede permanecer. Y hablando de la proactividad, debemos ser personas que están siempre a la defensiva. Siempre a la defensiva. Nuestros sentidos bien atentos. Porque Satanás anda como león rugiente alrededor vuestro buscando a quien devorar. Satanás sabe que los hogares, si los hogares están firmes en una congregación, la iglesia estará firme. Así es que él busca la manera de penetrar en el seno de la casa. Y saben, muchas veces nos preocupamos por las cosas grandes y las cosas que sean tabú o que sean cosas grotescas, horrendas. Pero esas son fáciles de identificar. Pero descuidamos las cosas que son más dañinas. Y esas son las cosas pequeñas. Los problemas pequeños son los que cuando ya se descubren ya han hecho el daño, y muchas veces irreversible. Las cosas que pasan desapercibidas. Por ejemplo, tenemos en Cantares capítulo 2, versículo 15. Y escribe Salomón acerca de
de las zorras pequeñas y dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cazadnos las zorras pequeñas. Porque parece que las zorras grandes no le hacían daño a las viñas, ya que ellas podían pararse en sus patas traseras y comerse las uvas. Pero las zorras pequeñas no podían jalar las uvas para comérselas, sino que buscaban la mata para empezar a treparse sobre la mata y la dañaban. Así es que no importaba si las zorras grandes entraban y se comían las uvas, siempre y cuando la planta estuviera sana, iba a volver a dar uvas. Pero si las zorras pequeñas entraban y dañaban la planta, entonces se perdía todo ese plantío y era de gran pérdida. Así es que es cazando las zorras pequeñas. Y pienso yo que nosotros debemos prestarle mucha atención a esas situaciones que pasan desapercibidas en la casa. Por ejemplo, la mentira. A veces como que se dice la mentira y pasa y no, todo sigue normal. Pero una mentira lo único que hace es invocar a otra. Y esa mentira invoca a otra. Y después invoca a otra. Y ya cuando se descubre, ha hecho un daño grandísimo. Pero que comenzó con una mentirilla de aquellas que se dicen mentiras blancas, piadosas, ¿sí? Para hacer un bien. No hay mentira para hacer el bien. Porque con el mal no se puede hacer nunca el bien. Esas zorras pequeñas que de pronto se están metiendo a tu casa. Una hora más de trabajo, eso no le hace daño a nadie. 2 horas más, un part-time más, un full-time más. Ya tienes 2 full-times y tienes otro trabajo extra. Y tu esposa de la misma manera. Así es que trabajan tanto que ya ni se ven con los hijos. Porque trabajas durante el día, trabajas durante la noche, no te queda tiempo para el altar familiar, no te queda tiempo para hablar con tus hijos acerca de la palabra del Señor, no te queda tiempo para sentarte con tus hijos a orar, y piensas que solamente es un poquitico más de trabajo, pero ese poquitico se puede convertir en un gran problema. Así es que no podemos nosotros vivir de acuerdo a cómo vive el mundo. El mundo tiene una forma de pensar, pero nosotros tenemos otra. ¿Qué es lo que busca el mundo? El mundo busca llenarse de dinero. El mundo busca que podamos nosotros tener un patrimonio y conseguir esto, conseguir lo otro, subir de estatus. Porque no me van a decir que eso no es lo que busca el mundo. Mis padres fueron de clase baja, entonces yo voy a bregar en mi generación para subir a una media baja o baja alta, para que mis hijos entonces puedan subir a la media. Y seguramente ya mis nietos y mis bisnietos y tataranietos ya van a estar cerca al punto de ser millonarios. Eso es lo que nos vende a nosotros la sociedad y la farándula. De conseguir, de alcanzar, de estirarse, de comprar, adquirir, poseer. Pero la Escritura nos dice a nosotros que para qué nosotros conseguimos tantas cosas si nosotros, así como vinimos, así mismo nos vamos a ir. Nada de lo que conseguimos en esta tierra podemos nosotros llevarlo a la gloria. Entonces esas pequeñeces que las dejamos pasar, después se van a convertir en un grande problema. Les voy a compartir lo que considero yo fue el pecado más grave del pueblo de Israel. Isaías capítulo 30, versículo 9.
Ustedes saben muy bien que Israel gozó de experiencias formidables en la presencia de Dios. Dios los rescató de la esclavitud de la cual nunca se hubieran podido salvar. Dios los bendijo durante el desierto 40 años. Dios les dio la tierra prometida. Dios se las entregó a ellos en sus manos. Dios venció a los gigantes. Dios venció a estos terribles ejércitos. Y le dio al pueblo de Israel la posesión, la heredad que había prometido a Abraham, Isaac y a Jacob. Edificaron casa para el Señor. Dios se manifestó en esa casa, y en esa casa yo sé que hubo gran poder de Dios, hubo sabiduría de Dios, hubo sanidades de parte de Dios. Dios les habló a través de esa casa. Pero el pueblo de Israel tenía esa peculiaridad de que un día estaba bien y al otro día estaba mal. Un día adoraba al Señor y al otro día adoraba a los Baales. Volvía y se arrepentía y adoraba a Jehová, y al otro día adoraba a Astarot. Y se la pasaba así, era ambivalente, iba de un lado para el otro, iba según la corriente de la sociedad, y por eso ellos pidieron rey. Queremos rey para ser como las demás naciones. El Señor les dice: no se crucen con las demás naciones. No entregues tu hijo a la hija de las demás naciones, ni entregues tu hija al hijo de las demás naciones. Y dice: ¿por qué? Para que no se robe vuestro corazón, el corazón de tus hijos. Así es que Israel, en ese juego de adorar a Dios y después dejarlo, cae en este grave pecado. Vea cómo dice Isaías capítulo 30. Dice el versículo 8: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Oiga muy bien eso, que no quisieron oír la ley de Jehová. Décimo dice: que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas o cosas que nos motiven. Profetizad mentira. Vea lo grave que dice el 11: dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. O sea que el pueblo le decía a los que les predicaban, en otras palabras: silencio, cállense. No nos hablen lo que es recto, no nos digan la verdad, háblenos mentiras, háblenos palabras de motivación. Y eso es lo que la gente quiere en este tiempo, que los motiven. Hablábamos en días pasados sobre eso, la motivación. La gente quiere entrar a templos para salir motivados. Eso es lo que Israel le decía a sus profetas, a sus predicadores: motívennos, díganos palabras de encouragement, díganos palabras que nos hagan a nosotros creer que sí podemos. Y le decían también a sus predicadores: apártense de la senda y quítennos la presencia de Dios. Imagínense. Claro, porque es que la palabra de Dios estaba presente y continuamente reprendía al pueblo de Israel por haberse alejado de Dios, por haber preferido a los Baales, por haber preferido a Astarot y a los demás ídolos. Y constantemente estaba Dios enfatizando, porque era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo de empedernido corazón. Así es que el Señor les dice a través del profeta Isaías cuál sería su castigo. Continúa diciendo: por tanto, verso 12, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en esto os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina,
extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Haga de cuenta usted una pared en un gran muro, un muro alto. Y una grieta aparece en las paredes porque hay un problema. ¿En dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo, en la base, ¿cierto? Bien sea porque hubo un terremoto y el terremoto sacudió la casa, entonces la base de la casa se movió un poquito, y al moverse, un poquito que se mueva la fundición de una casa, entonces la pared se quiebra. Un poquito que se mueva, se va quebrando la pared. O si se edificó una pared sobre un terreno que no es sólido, por ejemplo, cerca a un pantano, o cerca a un río, cerca a un lago, y ese terreno es muy húmedo, entonces de repente en la casa la pared empieza a agrietarse porque hay un problema en la base. Pero nunca una grieta aparece de repente, a menos que sea un fuerte terremoto que derrumba la casa. Pero una grieta aparece siempre pequeña. Comienza en su base y empieza a subir la grieta. ¿Ha visto una pared agrietarse o una pared agrietada? Y de pronto uno que no conoce nada, entonces uno dice, échele ahí algo, échele estuco por fuera, un poquito de cemento y píntela. Y ya. De pronto solamente es para que el inspector de la ciudad venga y vea que todo está bien, o para que la compañía de seguros venga y vea que todo está bien. Y eso lo hacen los constructores. Medio reparan ahí por encima y ya. Pero esa reparación ¿solucionó el problema de la grieta? No la solucionó. Y uno puede seguirle echando. Ve, y esta grieta sigue subiendo, qué raro. Debe ser que el cemento no está muy bueno, y le echa un cemento más fuerte y se sigue agrietando. Y comenzó abajo y empezó a subir, hasta que llega hasta arriba. Y cuando menos piensa, esa pared, ¡pum!, se desploma, se cae. El pecado de Israel de haberse apartado de la palabra de Dios, porque dijo ahí el profeta Isaías, se han apartado de mis leyes. Han rechazado la palabra de Dios. Entonces el Señor dice, este pecado les será como grieta que amenaza ruina sobre una pared elevada, y cuya caída es una amenaza súbita, súbitamente, es decir, en cualquier momento se iba a caer el pueblo de Israel. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Dios permitió que el pueblo de Israel fuera dispersado, diseminado, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel no se ha podido levantar. Las cosas pequeñas que por no prestarle atención destruyen los hogares. Las situaciones del manejo de la casa, que pensamos que estamos haciéndolo muy bien, porque así aprendí de mis padres y de mis abuelos y de mis vecinos y de los de la farándula. Así aprendí. Entonces debe ser que está bien, porque si ellos lo hacen y aparentemente está bien, debe ser que todo está bien. Pero esas cosas pequeñas son las que van a destruir la casa. Y el Señor quiere decirle a la iglesia en esta hora que debemos tener cuidado, hermanos, porque nuestros hogares deben permanecer firmes, sólidos, pero siempre y cuando están fundados sobre la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor Jesús! Nosotros tenemos un problema a veces, y es que sabemos que la palabra de Dios es poderosa. Eso no nos lo tienen a nosotros ni que repetir. Sabemos. El versículo quizás favorito de usted debe ser que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y no sabemos ese versículo, y sabemos que la palabra de Dios puede transformar, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara. Por ejemplo, uno de los versículos primeros que se aprenden los niños es: lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es inspirada, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, y sabemos para qué es útil, ¿verdad? Para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente
preparado para toda buena obra, sea hallado perfecto. Sabemos nosotros que la palabra de Dios es poderosa. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué tan enamorado estás de la palabra? Porque una cosa es saber que la palabra de Dios es poderosa y otra cosa es estar enamorado de ella. Esta sociedad se apartó de la palabra. Y por haberse apartado, por eso es que los hogares están como están. 50% de divorcios más los que están en la misma casa por cuestiones de papeles, por cuestiones de declaración de impuestos, por cuestiones de, qué sé yo, de negocios, pero dentro de la casa están separados. Esposos que duermen en la misma cama y están separados. Así es que esta sociedad está deteriorada y sus hogares deteriorados, pero la iglesia es diferente si nosotros amamos la palabra. Tú sabes que la palabra tiene poder, pero yo te presento estos versos para terminar en esta hora, a ver si tu corazón está inclinado hacia la palabra o no. Salmo 37, 28 en adelante. Dice: la boca del justo del 30 dice, el 28 en adelante, miremos el 30, dice: la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y oigan lo que dice de la palabra de Dios, dice: la ley de su Dios está ¿en dónde? Hazte tú esta pregunta: ¿está la palabra de Dios en mi corazón? ¿Está en el seno de mi hogar la palabra de Dios? El 119, versículo 40. He aquí yo he, ¿qué dice ahí? Dígalo duro: he aquí yo he anhelado. Vamos a leerlo aquí por cuestión del tiempo. He aquí yo he anhelado. Las cosas que uno anhela en la vida. ¿Cuáles son las cosas que tú anhelas en tu vida? De pronto tienes una cantidad de cosas materiales, pero ¿estará la palabra de Dios de primero? Yo anhelo tus mandamientos. Es que cuando uno se pone a pensar que los mandamientos de Dios me mueven a mí a yo vivir de una forma, a comportarme de una manera que yo no estoy dispuesto a dejar, entonces no estoy anhelando la palabra. Y a veces cristianos, por no comprometer sus relaciones con los de afuera, entonces ya no tengo un anhelo de la palabra, porque sé que cuando la abra me va el Señor a reprender, porque sé que si abro la palabra me va el Señor a corregir. Pero los que queremos que el hogar permanezca firme, anhelamos la palabra. Jeremías 15, 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue ¿por qué? Léalo. Tu palabra me fue por ¿y qué más? De alegría de mi corazón. Porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Sí sientes tú esto por la palabra? La palabra me fue por gozo y alegría en mi corazón. Si te mueve así la palabra de Dios, si te alegra a ti, me alegra el día leer la palabra de Dios, porque me enseña, como bien me arruinó el día ese versículo porque me estoy portando mal. Y me dijo el Señor cómo son las cosas y me dañó el día. Si tú te sientes así, tienes un grave problema
y tu casa se va a caer. Así es que, hermanos, tenemos que enfocarnos en esta hora, en esto, en no conformarnos a este mundo y más bien abrazar lo que el mundo ha negado. Es la palabra de Dios. Ámala, tómala como la fuente de tus decisiones. Toma la palabra de Dios como el espejo de tu alma y el estilo de tu vida. Y lo que el Señor te diga no, entonces, hermano, no lo hagas. Y si te dice sí, hazlo. Esta es la que nos va a ayudar a tener hogares conforme al modelo de Dios. Estén en pie, por favor, y demos gracias al Señor. Padre Santo, en esta hora estamos delante de tu presencia, necesitados de ti, y sabiendo que tu palabra es todo para nosotros. Hemos fallado, hemos pecado, Señor, cuando anhelamos cosas que no están en tu palabra, cuando queremos nosotros vivir, comportarnos como se comporta el mundo, pero ellos tienen otros ideales. El ideal mío, Señor, es de honrarte y de servirte y de vivir para ti. El ideal mío, Señor, es que tenga yo un hogar que te agrade, que honre tu nombre, un hogar que te sirva, un hogar, Señor, que te reconozca como la autoridad. Ese es mi ideal, Señor, y tu palabra me corrige, tu palabra me cambia, pero la amo, Señor, y anhelo tu palabra. Yo no quiero estar en la condición de la sociedad, de este mundo, cuyos hogares están derribando a derecha y a izquierda continuamente, porque han abandonado tu ley, han abandonado tu palabra. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Que los hogares de la iglesia sigan creciendo, sigan siendo edificados en ti, y las correcciones que debamos tomar, Señor, para nosotros evitar comprometer esta palabra con lo del mundo, para nosotros no conformarnos a este siglo, sino más bien renovarnos por tu palabra. Te ruego, Dios, que las podamos entender, abrazar y poder seguir caminando a la perfección. En el nombre del Señor Jesucristo. Digamos un fuerte gloria a Dios. Nuevamente gloria al Señor Jesús. Aleluya. Salúdense, hermanos. En el nombre del Señor, deséense en la paz del Señor.